El día de hoy, 30 de abril de 2025, cumple sus primeros 100 días el gobierno de Donald Trump en su versión 2. 100 días en el que ha impuesto nuevos retos a la hegemonía mundial, en la que hay un cuestionamiento a su actuar desde diversos sectores, tanto de su país como del resto del mundo, pero también está dejando en claro que el mundo actualmente pues tiene diversos instrumentos como para poder enfrentar crisis como las que se ha provocado de manera artificial por la imposición de los aranceles a todos los países con los que tiene relación, que son todos los países en el mundo. Quédate a ver este video en este canal del Doctor UTV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento. Pues como hemos platicado con varios colegas sobre este asunto de la imposición de aranceles del gobierno de Estados Unidos, la eventual guerra comercial que puede llevar al colapso de la economía mundial, el hecho de que las reacciones ante los primeros aranceles anunciados por el gobierno de Estados Unidos, pues haya sido algunos ajustes en los mercados de valores, el que se tenga un impacto en el precio del dólar. Pero ¿qué es lo que a nuestro juicio está sucediendo el día de hoy y que vale la pena analizar? La economía como ciencia pues ha evolucionado muy rápidamente. La economía es una de las ciencias formales, de las más nuevas. Es una ciencia que formalmente inicia en 1976 con ese documento que publica Adam Smith en 1976, La riqueza de las naciones. El documento en el que en primer lugar pues trata de entender qué es lo que estaba pasando en el sistema mercantilista. Esto da las bases para pensar en que el mercantilismo puede ser superado por un nuevo sistema, en este caso el sistema de mercado, en el que Adam Smith le encuentra muchas bondades, pero también deja desde una buena vez el planteamiento de varios retos, como la posibilidad de que el mercado genere la concentración del ingreso y se genere el mal número uno de la economía de mercado, que es la consolidación de los monopolios, porque en el momento en que una empresa o muy pocas empresas, si hablamos del oligopolio, son las que tienen el predominio en un mercado en especial, pues está muy claro que quien pone el precio pues es la empresa monopolista. Y quienes pierden? Pues pierden los consumidores porque están comprando un producto que probablemente esté muy por encima de sus verdaderos costos de producción. Sin embargo, aún en estas circunstancias, cuando se presentan un consumidor de manera individual frente a una empresa en condiciones de monopolio, cuando el consumidor individual acepta el precio, bueno, pues ya se resuelve el problema fundamental del mercado, que es el problema de la asignación. Si, si la gente decide no comprar, pues seguramente que el monopolio tendrá que ajustar sus precios de otra manera. Pero ante estos retos que plantea de manera muy breve lo que estamos comentando a Smith, pues han surgido muchísimos economistas que han hecho aportes relevantes al pensamiento económico, dotando a la economía de mejores instrumentos para entender la cosa económica de manera global y en cada uno de los países, tanto a nivel de las empresas, de las familias, del sistema financiero, del sistema financiero, el que tiene que ver con el gobierno. Y este desarrollo que ha tenido la ciencia económica, pues ha puesto el foco a algunos de los temas. Eso ha hecho que la economía pase de una economía clásica a una economía neoclásica, con los aportes que hicieron después de los economistas clásicos fundamentales de los que hemos hablado aquí en este canal, además de Adam Smith y David Ricardo, o Thomas Malthus, quienes aportaron
de manera individual. En el caso de David Ricardo, nos dio luz un poco más de lo que sucede en el comercio internacional. Y en el caso de Thomas Malthus, bueno, el hecho de que una previsión de qué puede suceder si la producción crece a un menor ritmo, cuando la población pues está creciendo a un mayor ritmo, lo cual estaría generando evidentemente problemas de escasez y de pobreza y de hambrunas. Todo esto, que estamos comentando, en su momento se veía como una aportación, en algunos casos, de previsiones catastróficas de lo que le podría suceder, y van surgiendo otros economistas que están tratando de resolver estas mismas preguntas. Ya en 1848, bueno, pues surgen economistas de la talla de Carlos Marx, que entre paréntesis vale decir, el Carlos Marx creó una escuela de economía política, hace un análisis del sistema capitalista incipiente, por eso su estudio lo hace en Inglaterra, Inglaterra como la cuna de la revolución industrial, en donde, en donde perfectamente se podían ver las deficiencias que ya señalaba Adam Smith, pero que ya en la práctica algunas ya se estaban materializando en Inglaterra. Y lo que nos regala en este caso Carlos Marx, pues es un análisis, como él lo señala en su libro, es una crítica a la economía política, en la que, en resumen, lo que comenta Marx es de que el gran problema económico de toda la vida pues, ha sido un problema que tiene que ver con la lucha de clases. Y hace un análisis muy bonito que ha enamorado a muchísima gente, en el que hace un recuento de cómo es que la historia de la humanidad ha sido la historia de la lucha de clases, en su momento de esclavos contra esclavistas, señores feudales contra siervos, y en esta etapa de la evolución económica, pues es la etapa en la que hay un conflicto de clase entre la burguesía y los asalariados. Y que bueno, y que este gran conflicto se iba a resolver en una siguiente fase que también enamora a muchos analistas en ese sentido, en una siguiente fase que tendría que pasar por el curso al socialismo para poder llegar como si se tratara de una evolución lineal de la sociedad a una etapa superior del capitalismo, que es el comunismo científico. Esto en alusión de que en las primeras etapas del desarrollo de la humanidad, pues se pasó por la etapa de la comunidad primitiva, en el que efectivamente pues no habían ni esclavos ni esclavistas, sino que todos tenían que trabajar de alguna manera para poder preservar a la raza humana sobre la faz de la tierra. Pero estas previsiones de Marx, algunos la tomaron muy en serio y ha sido tanto su influencia que durante algún tiempo y sobre todo a partir de los aportes de Lenin en esa revolución que se hizo en Rusia, en la que se puso por primera vez ya en la práctica el pensamiento marxista con todos los matices que le pudo haber dado, pero que sin embargo llevó no a la desaparición del Estado, sino al contrario, sino a los estados totalitarios, de los cuales actualmente, pues todavía, desafortunadamente, en varios países de este mundo existen todavía, alejados totalmente del pensamiento genuino, originario, del pensamiento de Carlos Marx y Federico Engels. Pero así como se desarrolló la economía, el, la economía socialista con estos grandes pensadores y otros que fueron aportando sobre, sobre la marcha, ya para tratar de resolver los problemas que tiene cada economía concreta. En el mundo en el que se siguió desarrollando la economía capitalista, pues ¿qué es lo que encontramos? Bueno, encontramos en este mundo capitalista el, muchos retos, algunos ya planteados con los clásicos, y posteriormente ante la serie de crisis que se van generando, crisis recurrentes del sistema capitalista, como una forma de ir enfrentando nuevos retos en el desarrollo de esta ciencia, pues ha habido mucha gente que ha estado aportando. Hay eventos que han marcado la historia económica de este mundo. Los, los clásicos, pues es
el gran crack de la bolsa de 1929, en el que se dio una crisis global, muchísima gente, empresarios perdieron su patrimonio, hubo una cantidad de desempleo como nunca, hubo un paro técnico de las empresas, por supuesto, hubo un incremento en la pobreza, y esto, pues, esto originó que se repensara en el papel del gobierno y quienes en ese momento, de los economistas más destacados en aquel momento, para tratar de superar este problema este problema de la crisis de 1929, pues surgen economistas de la talla de John Maynard Keynes, que hace un análisis y dice, bueno, pues es de que aquí el Estado puede jugar un papel muy importante en sus aportaciones, que yo creo que son aportaciones muy valiosas, aunque como toda ciencia, pues no se puede quedar como un paradigma inamovible, lo que Keynes en ese momento estaba viendo y lo que propuso para poder salir de esa problemática, de esta gran crisis. Y fue precisamente el análisis de la macroeconomía, por lo que a Keynes se le conoce actualmente como el padre de la macroeconomía, como se puede considerar en su caso Adam Smith como el padre de la economía y particularmente de la microeconomía. O si queremos ser justos, bueno, pues también tendríamos que hablar de que David Ricardo pues, es el padre, en este caso, de la economía internacional. Pero bueno, ante los acontecimientos que se han estado dando a nivel mundial, pues llegamos a la época de guerra, sobre todo a la época de la posguerra, en la que hay nuevos retos en la economía, se implementan medidas influenciadas por el pensamiento keynesiano, que era precisamente el incrementar el gasto de gobierno para que a través del incremento en la demanda agregada se pudiese estar vaciando el mercado, es decir, procurar un equilibrio entre la oferta agregada y la demanda agregada con una intervención deliberada del gobierno para que esto suceda. Por supuesto que en cada una de las etapas del desarrollo económico de los países, pues es probable que este tipo de medidas funcione, pero no se pueden estar aplicando de manera permanente. Y es así como surgen entonces algunos otros economistas que empiezan a cuestionar, por ejemplo, cuál es el papel que debe jugar el mercado de dinero en la economía. Esto porque se pensaba que a partir de los acuerdos de Bretton Woods, en donde se acuerda crear el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y se define que para evitar los problemas de inflación, pues había que equiparar al dólar con una cantidad determinada de oro, de tal manera que teníamos un patrón oro que estaba finalmente respaldando la emisión de dólares. Sin embargo, la economía es mucho más compleja y, y esta complejidad de la economía hace que muchos economistas, en particular la Escuela de Chicago con Milton Friedman, planteen el hecho de que, bueno, que la inflación pues, es un fenómeno aquí y en todo el mundo es un asunto monetario y que manejado bien este tema no tendría nada que ver con el desenvolvimiento de la economía real. Entonces surgen los monetaristas y estos hacen aportes que nos permiten tener mucho más argumentos para que podamos analizar la problemática que se está dando. Y a la par, bueno, se van creando dentro de la economía algunas ramas importantísimas como el desarrollo de la econometría, el análisis de grandes bases de datos que nos permiten hacer predicciones sobre lo que puede suceder. Y entonces ahí se van generando, se le va dando de alguna manera instrumentos a los economistas para poder generar modelos de equilibrio general, para poder correr los modelos keynesianos, ¿sí? Particularmente solo, bueno, hace una magnífica aportación para ver cómo se desenvuelve la economía de manera general. Y bueno, muchos economistas, vaya, que han estado haciendo aportes, la escuela austriaca, por supuesto, la escuela austriaca hace también aportes importantísimos al pensamiento económico, poniendo en duda en este caso pues cuál debe ser el papel del Estado en la economía. Pues eso justamente estamos viviendo el día de hoy. Por lo que gran parte de los problemas que pensábamos que podía haber
un gran crack por lo que Donald Trump ha estado proponiendo de aranceles. Y lo que hemos visto es que la economía se ha ido ajustando porque evidentemente en cada uno de los países y en cada uno de los gobiernos cada vez se entiende mejor el problema económico. De tal manera que los países pues tienen que invertir y creo que sería muy pertinente el que dentro del sistema educativo se pudiese contemplar el, así como se estudian las ciencias básicas, con, las ciencias básicas incluye la economía como algo importantísimo que nos permita poder manejar muchos de los temas que aquí se van dando. Entonces, el mundo hoy está procesando de una manera diferente este reto artificial, ciertamente un reto artificial planteado por el presidente de Estados Donald Trump, que ha hecho de los aranceles un mecanismo de negociación con los diferentes países. Y aquí pues hay muchas preguntas que todavía tenemos que buscarle respuestas. El, el hecho de que el mundo entre en recesión, no necesariamente esto va a significar un incremento en la pobreza, tampoco va a significar necesariamente una disminución de la desigualdad por el hecho de que haya crecimiento económico. De hecho, hay muchísimos estudios actualmente con una gran fortaleza que nos señalan que eventualmente, si se maneja una buena política fiscal y monetaria dentro de los países, es posible que se disminuya en la desigualdad del ingreso aún sin crecimiento económico. Y eso es así porque la distribución artificial de los beneficios pues ha hecho que en todo el mundo se haya generado o se esté generando una clase social extremadamente rica, opulenta, ¿sí? Y si bien del otro lado no podemos hablar de una sociedad generalizada, indigente, como en su momento lo señalaba Adam Smith, de que, bueno, uno de los riesgos de la economía era de que pues, se fortaleciera un pequeño grupo opulento y eso generara una gran cantidad de indigentes. Actualmente las condiciones de pobreza son muy diferentes a las que existían en aquel tiempo cuando los economistas clásicos empezaron a analizar el problema económico. Lo que sí es cierto es que al día de hoy hay nuevos retos que se están enfrentando con estos nuevos instrumentos que bien vale la pena decir. Ahora tenemos mercados mucho más desarrollados. Ya no podemos depender del patrón oro como desde, el, desde después de 1960, cuando se abandona prácticamente el patrón oro. Se han ido desarrollando más estrategias en las que ciertamente el, las economías tienen que apuntalar sus monedas muy vinculadas a la producción que vienen realizando, pero también cuidando de que no exista un exceso de liquidez en el mercado que genere inflación, como lo han vivido y lo siguen viviendo muchos países que han optado por la vía fácil, por la vía del señoriaje, de imprimir más billetes para repartir entre la población, porque eso en el corto plazo genera una felicidad que únicamente mantiene a las personas creyendo de que esos sistemas son los correctos porque están distribuyendo la riqueza. Eso, la práctica, lo que ha demostrado que quienes han optado por esta vía, pues lo único que han logrado es hacer mucho más pobre a su población con procesos inflacionarios e hiperinflacionarios. Entonces, estos nuevos retos se van generando. Argentina, el día de hoy, hay que observar a Argentina, Argentina con su presidente Milei y con el hecho de que él esté pensando en tener una economía de mercado mucho más abierta. Eh, Él se declara como un economista de la escuela austriaca, lo que no creemos que sea correcto, pero en fin, pues él es un economista muy reconocido y con mucha experiencia. No podemos pensar que el último grito de la moda dentro de la economía son los planteamientos de la escuela austriaca. Hay que voltear a ver los aportes nuevos y de hecho todas las economías, todos los gobiernos están haciendo, están incorporando dentro de sus catálogos para poder tomar decisiones
elementos que efectivamente han sido desarrollados exitosamente por la economía austriaca, pero también de los elementos de la economía de la escuela monetarista, inclusive de la misma escuela clásica, y más recientemente de la nueva economía institucional, porque en todo ese desarrollo del pensamiento económico, a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, se estuvo desarrollando principalmente en Estados Unidos una escuela institucionalista, que de repente quedó ahí un poquito olvidada porque eh, en ese momento los problemas y las soluciones avasallaron totalmente a esta escuela, que quedó por ahí un poquito rezagada, pero que a principios de 1900, de los 80 del siglo pasado, economistas empezaron a ver de que lo que los institucionalistas fueron planteando 100 años antes tenía bastante congruencia con lo que estaba sucediendo actualmente. Y de ahí han surgido muchos economistas. Hace poco se le dio el premio Nobel a 3 economistas que se pueden considerar dentro de esta corriente de la economía institucional o neoinstitucional, así como hablamos de clásicos y neoclásicos, podemos hablar de institucionalistas y neoinstitucionalistas, que evidentemente en la problemática que estamos viviendo hoy, las reglas del juego, cuando las cambia Donald Trump, eso es economía institucional. El cambio en las reglas del juego, pues de repente nos hace estar frente a retos impuestos, no por el crecimiento económico, no por los problemas catastróficos, no por los riesgos inmanentes a la producción y al mercado, sino al cambio de las reglas en el comercio internacional promovidas desde un gobierno imperial, como el caso de Estados Unidos, y no decimos imperial desde el punto de vista peyorativo, sino porque Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, asumió el rol por sí mismo y de alguna forma seguido por todos los gobiernos de ser el referente en muchos temas de la economía mundial. Yo soy Alberto Uki y le voy a seguir invitando para que nos sigan en este canal del Doctor UTV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento.